Muy bien, pues vamos a empezarle. A ver, no sé si ustedes han notado que el tipo de enseñanza que yo estoy intentando hacer aquí es como circular, como que le damos la vuelta a la misma idea pasando por diferentes disciplinas. Lo mismo hablamos de Advaita Vedanta, que de budismo, que de enseñanzas de Jesús, que de Platón, que de los gnósticos, pero siempre van a dar a lo mismo. Si pareciera que esa es una verdad universal que ha sido tocada por diversas culturas en el mundo y que aparece y vuelve a aparecer. Eso les dije que se llamaba el aura catena, la cadena de oro. De alguna manera está transmitida. No es que los Advaita Vedantas le hayan hablado a los mayas, no. Lo que pasa es que eso está en el inconsciente colectivo humano. Y del inconsciente colectivo se va pasando a las diferentes culturas. Y entonces, a mí me gusta esta enseñanza circular porque algo se les va pegando en cada vuelta, y algo van acumulando. Y eso alcanza un punto crítico. Y ese punto crítico es lo que los hace saltar de un escalón a otro. Y entonces, cada quien saca diferentes pedacitos de cada conferencia. Y no se preocupen si no entendieron algo. Les vuelvo a decir que hay una parte de ustedes que sí lo entiende. Hasta les puse el ejemplo de cantar sutras en japonés. Juro por lo más sagrado que yo no sé japonés. Y entonces, cuando cantaba sutras en japonés, le decía a mi maestro, ¿y para qué me pones a cantar sutras en japonés si no entiendo ni madre? Y me decían, no, pero hay una parte de ti que sí lo entiende. Y eso es cierto. Hay una parte de mí que sí lo entiende. Entonces, si quieren echarme japonés, échenmelo porque hay una parte de mí que sí lo entiende. Esa parte de ustedes que sí entiende las cosas, aunque su ego no las entienda, es la que cuenta. Ahora, ustedes y yo hemos estado poseídos por el ego muchísimos años. Tanto que, como les decía, de cariño, ya le dicen al ego yo. Y yo ya llegué, y yo ya me senté, y yo tengo hambre, y yo ya me voy a dormir. Y todas estas cosas se refieren a su ego. Pero su ego está referido al cuerpo. Y entonces, como el cuerpo no es lo que son ustedes, entonces, ¿a quién se están refiriendo? Pues estrictamente a la parte de su mente que está relacionada con el ego. Y que está relacionada con el ego erróneamente, porque es un error garrafal estar relacionado ahí. Pero bueno, el punto es que empezamos a ver que estamos en una época de transición y de mucho sufrimiento. Y que yo al inicio de cada clase les digo, tiene que haber otra forma. Y les digo que ustedes piensen que tiene que haber otra forma. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a algo muy sencillo, realmente. El sufrimiento tiene otra forma de verse que no nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de la irrealidad de lo que está produciendo el sufrimiento en nosotros. Entonces, esa caminata hacia darse cuenta que lo que produce el sufrimiento en nosotros es una irrealidad, es un caminito más o menos largo. No es fácil. Pero la gran esperanza que tenemos no está en nosotros mismos, sino en el hecho de que el uno, la unidad, el cielo, Nirvana, el Cristo, Dios, no me importa cómo le llaman, depositó una parte de él, que se llama la voz que habla por Dios, y que diferentes culturas le han nombrado diferentes cosas.
Ya ven que en el Advaita Vedanta se llama Atman. Esa chispa divina que tenemos nosotros se llama Atman. Y dicen los Advaitas Vedantas que el Atman es uno solo para todos. Es decir, cada quien tiene un pedacito del Atman, pero no es que el Atman sea muchos pedacitos, es uno solo. Y el Atman y el Brahman son uno solo. El Brahman es Dios o el uno. Entonces, si cada quien tiene su pedacito de Atman, es esa parte iluminada que hay en nosotros. Y que les decía que los cristianos le han llamado el Espíritu Santo. Y por eso dicen que Dios tiene 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una comparación que algún día oí me parece muy, muy adecuada. Los 3, en esta metáfora, no quiere decir que sea literal, porque si me salen con que Dios es agua, vamos a estar jodidos. A ver, comparen el agua en 3 estados. Está el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Bueno, cada uno de esos estados es la misma agua, pero en 3 estados distintos. Entonces, está el Padre, que sería como el gas, como el vapor. Está el Hijo, que es como el sólido, como el hielo. Y está el Espíritu Santo, que une a los 2, que es como el líquido. Y los 3 son lo mismo. Y eso sí lo pueden entender muy fácilmente. Entonces, nosotros lo que pasa es que en nuestras vidas, en el gran sueño ilusorio, que espero que ya hayan entendido que es una ilusión, que no es cierto, que estamos soñando, que estamos realmente en nuestro hogar, en paz, integrados al uno, a Dios, viviendo en la dicha, en la paz y en la armonía para siempre. Es decir, en la eternidad. Pero no nos damos cuenta de eso porque nosotros nos identificamos con el ego que creyó subrayado, creyó separarse, pero nunca se separó, porque la separación es imposible que ocurra. Pero cuando el ego creyó separarse, nació en nosotros esa parte que es la mente incorrecta. Recuerden que la mente se va dividiendo hasta que se hace millones de fragmentos, de los cuales aquí estamos viendo en cada cuadrito uno de los fragmentos. Pero lo ven un fragmento en todos los seres vivos. Entonces, si esto es cierto, hay una chispa divina en nosotros. Es chiquita. Y una de las cosas que estamos intentando en este curso es que esa chispa crezca. Y crezca más. Hasta que nosotros le hagamos más caso a la chispa que al ego. Cosa que es una labor bastante lenta, lograble. Si no fuera lograble, yo no querría perder el tiempo en una cacería de algo imposible. Pero es lograble por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces, por favor, lo único que se requiere, y lo dice Jesús, es una pequeña dosis de buena voluntad. Ni siquiera tienen que tener una gran dosis de buena voluntad, una pequeña. ¿Para qué? Pues para abrirse a la idea de que aunque choque con sus ideas previas, esto que les estoy platicando es cierto y ha aparecido a través de la historia de la humanidad durante miles de años. Y es repetitivo. Yo pude haberme centrado en las puras enseñanzas de Jesús, pero el problema es que entonces ustedes hubieran pensado que pues sí son las enseñanzas de Jesús, pero y si yo soy judío, pues al carajo, ¿no? Y no, esto viene antes, y antes, y antes, y antes, y se remonta a 5,000 años antes, y no sabemos si en esas culturas que se perdieron, como Atlántida y Lemuria, y otras culturas perdidas que se extinguieron, ya existía el mismo concepto, ¿ven? Pero por de pronto en esta, hace 5,000 años ya estaba viva. Ahora,
hacemos la pequeñita meditación que hacemos al principio de cada clase, que consiste en, yo les voy diciendo y ustedes van siguiendo mi voz. Cierra los ojos al mundo que tú ves. Y en la silenciosa oscuridad, contempla aparecer las luces que no son de este mundo. Son pequeñas chispitas. Cada chispita es uno de nosotros. Contempla aparecer las luces que no son de este mundo y se van haciendo muy numerosas, porque su visión hasta donde alcanza a ver ve cientos y miles y millones de chispitas. Y las chispitas son chiquitas porque nosotros no las hemos dejado crecer. Pero hagamos un acto voluntario y dejemos que en esta meditación crezcan. Y contemplen cómo las chispitas empiezan a crecer más y más. Lo único que tienen que hacer es usar su imaginación. La imaginación ve más que sus ojos. Ya vieron millones de chispitas alrededor y cómo crecen. Son muy brillantes. Contienen una luz que no es de este mundo y que se va haciendo más y más grande. Las chispitas crecen y crecen y se hacen unos pequeños globos y siguen creciendo más y más y más. Y ya son unos huevos de luz grandes, como del tamaño de un cuerpo y más grandes. Y ahora son tan grandes que donde una empieza y la otra termina, pierde todo significado al fundirse una en la otra, en un vasto, enorme océano de luz deslumbrante. Recuerden que la luz de las chispitas no es de este mundo. Y por lo tanto, la luz de las chispitas que crecieron y que ahora están juntas, tampoco es de este mundo. Entonces están viendo un océano de luz deslumbrante, bellísimo, imagínenlo. La luz es blanca, dorada, con tonos rositas, muy brillante. Es muy curioso que sea tan brillante y no lastime los ojos, porque no son sus ojos los que la están viendo. Son los ojos de lo que se llama la visión. La visión viene a partir de su ancestro, que es la imaginación. Después de la imaginación viene la visión. Con esa visión están ustedes contemplando un vasto, enorme, inexplicablemente grande océano de luz deslumbrante. Todo lo abarca. Todo lo imaginable y lo inimaginable está abarcado por este océano de luz. Y aún así se extiende. Y se extiende más y más. Y ya no tiene dónde extenderse y se extiende. Es una primera paradoja que viene a nuestra mente dual. Si ya no hay para dónde se extienda, ¿cómo se sigue extendiendo? Pues el hecho es que se sigue extendiendo. Y esa enorme luz es lo que los Vedantas le llamaban el Atman. Y nosotros le llamamos el Hijo de Dios. Porque Dios tiene un solo Hijo, que es este océano de luz deslumbrante. Y arriba del océano aparece un arco de la misma luz. Ese es el Padre.
y se va ensanchando y ensanchando más y más. Y el gran arco empieza a abarcar toda la altura y se ensancha hacia abajo y hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Y en poco tiempo toca el océano de luz y se funde con él. Y ahora son una sola pieza, arco y océano, y es pura luz. Ese es el uno, ese es el Padre, fundido con el Hijo. Son exactamente lo mismo. Y las chispitas separadas, que eran la tercera entidad, crecieron y están integradas con el Hijo y el Padre. Entonces uno solo. Eso que están ustedes viendo con su imaginación, ese es su hogar. Ahí entienden varias verdades. En su hogar entienden que no hay miedo. En su hogar entienden que no hay angustia. Ahí entienden que no hay muerte. Ahí entienden que no hay final de una relación porque nunca empezó. Las relaciones no terminan nunca, porque nunca empezaron. Entonces estamos todos ahí unidos. Y la unión es sinónimo con amor. Entonces eso que estamos viendo es puro amor. Dios es amor. Y nosotros también. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos amor. Y aquí yo quiero aprovechar para hacer énfasis en una cosa. Contemplen, por favor, la inocencia de esa luz. No tiene culpa ni mancha alguna. Y ustedes son esa luz. Entonces, por favor, libérense de las culpas. No hay culpas. No existen las culpas. No, pero es que yo me acuerdo que sí, le piqué los ojos a mi abuelita cuando era chiquito y hasta, como usé un tenedor, le saqué un ojo. Entonces sí soy culpable de sacarle un ojo a mi abuelita. Pues no, fíjate, porque el cuerpo de tu abuelita no existía. Ni el tenedor, ni tu cuerpo con el que es que le sacaste el ojo. Sigues siendo inocente. No importa qué atrocidad hayan hecho, hombre. Podríamos nombrar muchas atrocidades, pero ¿para qué? Esas todas están en su cabeza y son mentiras. Y yo quiero que repitan para su interior: soy inocente, porque permanezco como Dios me creó. Y Dios me creó inocente, porque me hizo a su imagen y semejanza. Y para que yo fuera culpable, Dios necesitaría ser culpable. ¿Y de qué Judas va a ser culpable? De nada. Es puro amor. Igual que ustedes. Cuando dejamos salir el amor los unos por los otros, que es una frase de Jesús, dijo: amaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que sale? Sale esa luz que expresa lo que somos. Sale esa luz que da. Y ahí, en la luz, ¿se dan cuenta que dar y recibir es lo mismo? Entonces el que da recibe en el acto de dar. Y el que recibe da en el acto de recibir. Y yo les he contado de mi maestro que me decía: oye, gracias. Cuando me hacía un favor, me daba las gracias. Yo le decía: ¿pero de qué me das las gracias si tú eres el que me estás haciendo el favor? No, me decía, porque tú me estás permitiendo hacerlo. Y yo te estoy agradecido a ti.
Y eso me dejaba una enorme lección de que dar y recibir es exactamente lo mismo. Lo sentía en mi piel, lo sentía en mi experiencia. Y quiero que metidos en ese gran océano de luz deslumbrante, vean que no son un cuerpo, son un espíritu inmortal y que no hay culpa alguna. Todo está perdonado y todo está liberado. Perdonado, les recuerdo, no porque se hizo y lo perdonan, sino porque nunca lo hicieron. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 5 años, tenía una primita, como de mi edad, y jugábamos a vernos nuestros genitales. Y un par de años después que hice mi primera comunión, estaba convencido de que me iba al infierno por andar viéndole qué tenía abajo de los calzones mi primita y ella a mí, porque yo se lo enseñaba también. Era dando y dando. Me dio un gran alivio saber que no hice nada. Y mi primita no existía. Y yo tampoco. O sea que, ¿qué le estaba enseñando? ¿Qué me estaba enseñando? Algo inexistente. Inexistente. Estamos rodeados de mentiras. Y mientras sigamos viendo las mentiras, estamos engañados y nos vamos a sentir culpables. Y si nos sentimos culpables, vamos a arrastrar hacia nosotros toda clase de desgracias, porque son los castigos por lo que hicimos. Por favor, no hemos hecho nada. Sientan la paz de su inocencia. Disfruten de la paz de su inocencia. Y digan, soy espíritu. Mi cuerpo no tiene nada que ver conmigo. Y por eso, todo lo que mi cuerpo ha hecho está perdonado. Disfruten unos instantes de la paz de su inocencia y de la enorme tranquilidad que da saber que todas las cosas que yo creí que había hecho, no las he hecho. Dios no me tiene que perdonar, porque sería lo mismo que si me tuviera que perdonar por algo que soñé. ¿Qué tal que sueñan en la noche que le están pellizcando la nalga a su vecina? ¿A poco les da culpa? Pues no, porque despiertan y dicen, no, yo nada más tuve un sueño calenturiento, pero era un sueño, no he hecho nada. Pues es igual a lo que hacemos aquí, no hemos hecho nada. ¿Sí? Ahora, llenos de paz, regresen acá, porque tenemos una clase en la que tenemos que aprender varias cosas. Sientan su cuerpo poco a poco, sin brusquedad, y vamos a atender a ver qué aprendemos hoy. Acuérdense que no tienen que hacer totalidad de lo que aprendieron. Aprendemos fragmentos. Yo estoy consciente que aprendemos fragmentos. Y por eso voy circularmente y digo una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y casi siempre son lo mismo. Pero dichos en otras palabras. Entonces algunos entenderán una cosa una vez y otros otra cosa otra vez. Pero sí, cuando hacemos este ejercicio que acabamos de hacer, sí les queda un residuo de paz, ¿no? Levanten sus manos si les queda. Sí, claro, claro. Ahí está. Ahora, vamos a
Vamos a ver, ¿cómo es que se gestó esta chispa de luz en nosotros? ¿Sí? Esta chispa de luz fue lo que Dios hizo cuando creímos, subrayado, creímos separarnos. Recuerden que un pedazo de la totalidad creyó separarse porque tuvo el pensamiento de qué se sentirá jugar solito allá afuera. Y dice la narración que cuando el Hijo de Dios tuvo esta pequeña loca idea, porque así se llama, se le olvidó reírse. Si se hubiera reído, nada de esto hubiera pasado. No lo hubiera tomado en serio. Por eso la risa es un elemento tan curativo. Por eso hay que reírse lo más que puedan. Siempre ríanse. Al Hijo de Dios se le olvidó reírse, lo tomó en serio. ¿Y qué sintió en ese instante? Una enorme culpa y un terror indescriptible. Porque dijo, ya le hice daño a la totalidad, al uno. Y ahora la totalidad se va a levantar y me va a hacer añicos. Y entonces corrió. Y en respuesta a esa creencia de separación, Dios dejó en la mente que creyó separarse una chispa de luz. Esa chispa de luz se llama la voz que habla por Dios. Se puede llamar el Atman, se puede llamar el ser iluminado que hay dentro de nosotros y se puede llamar el Espíritu Santo. No importa cómo le llamen, nombre, son puros nombres. Y las palabras son representantes de algo, pero no son más que símbolos. Lo importante es que ahí está la chispa en todos nosotros, y lo importante es que le empecemos a creer más a la chispa que al ego al que le hemos creído tantos años. El ego está ahí para molestarnos, para llenarnos de miedo, para llenarnos de insatisfacción, de escasez y de temor. Eso es lo que el ego nos hace. El ego no es su amigo, ni nunca va a ser su amigo. Y las corrientes de pensamiento que dicen que hay que hacerse amigo del ego, sería como hacerse amigo de Stalin o de Hitler. ¿Qué les parece? O peor. Entonces, no seamos amigos del ego, porque el ego nos quiere matar. Y en última instancia lo logra. Mata nuestro cuerpo. No nos mata a nosotros porque afortunadamente no somos un cuerpo. Pero entonces el ego es el maestro del miedo. El ego los hace actuar por miedo. Y el miedo es lo contrario del amor, de lo que hay en ese océano de luz. Solo hay dos emociones. No se hagan bolas. Miedo y todos sus equivalentes, y amor y todos sus equivalentes. Pero se reducen a miedo producido por el ego, amor producido por la luz en nosotros. Y ya es tiempo de que le hagamos más caso a la luz que a la oscuridad del ego. Es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que sepamos en nuestra mente que hay esa luz y que le digamos la palabra clave, que es ayúdame, ayúdame. ¿Cómo son los pasos? Me meto en lo que se llama el instante santo. Santo no porque sea bueno. Santo quiere decir unido. Santo, unido, es lo mismo. Entonces el instante santo es el instante unido. ¿Unido a qué? Si es un microinstante, eso está unido a la eternidad. Entonces hago un instante santo con mi chispa de luz y le digo, ayúdame. Ya no quiero que el ego guíe mis pasos. Te quiero seguir a ti. Te dejo mi vida. Toma mis decisiones. Y yo acepto lo que tú dispongas. Y de ahí en adelante me decido nada más a aceptar lo que mi luz me dijo.
y para dónde me llevó. Y ya no soy, por lo tanto, responsable de tomar las decisiones. Se las doy. Tú decide por mí. Y viene la decisión. Y viene la decisión no nada más sola, sino correcta. Y entonces les decía que para ir alcanzando nuestro camino de regreso, para ir ascendiendo por la escalera que nos lleva al uno, al despertar, a la iluminación, a la experiencia cósmica, lo que tenemos que hacer está hecho nada más de dos disciplinas. La disciplina contemplativa, que es la que han usado la mayor parte de las tradiciones. Los Vedanta la usan, la usaron los taoístas, la usaron los budistas. Platón usó más los diálogos y la inteligencia. Y Jesús usó el llamado perdón, el perdón constructivo, el perdón que les empecé a enseñar desde hace 2 clases. No el perdón destructivo. Alguien les mentó la madre. No lo perdonen porque les mentó la madre. Por favor. Eso es darle realidad a que les mentó la madre. Perdónenlo porque no hizo nada. Y entonces, como dijimos, tú eres un espíritu completo e inmortal. Todo está perdonado y todo está liberado. No pasó nada. Entonces, el perdón constructivo es cuando perdonamos lo que no ocurrió. Y si practicamos el perdón mucho, nuestra vida empieza a cambiar. Porque ya no le creemos a la sombra, que es la que nos asusta. Porque ya no padecemos tantas carencias. Porque esas son producto del ego. Porque ya no padecemos tantas insuficiencias, porque eso el ego nos lo aconsejó. Recuerden que el ego busca 3 cosas. Busca ser especial. Yo soy especial porque X, Y y Z. Cada quien es especial por algo. La segunda cosa es porque tengo razón. Y ante eso les propongo la frase de Jesús que dice, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Yo en lo personal prefiero ser feliz, aunque nunca tenga razón. Y como ustedes saben, yo hago terapia, tanto individual como de pareja, y cuando llega una pareja en conflicto, lo que quieren, fíjense, es la agenda de todas las parejas que me vienen a ver, quieren que yo diga quién tiene razón de los dos. Háganme el pinche favor. Entonces, mi tarea es decirles, los dos tienen razón y los dos no tienen razón. Porque ustedes están jugando a que hay una razón y uno que no tiene razón. No es cierto. Son 4. Él tiene razón y no tiene razón. Ella tiene razón y no tiene razón. Y entonces les pido a las parejas que hablen de lo que tienen razón y de lo que no tienen razón. Y vieran que no es difícil si nos vamos con la lucecita que tiene cada uno adentro y empiezan a ver, pues sí, mira, yo tengo razón en esto, pero tú tienes razón en esto. Y yo no tengo razón en esto y tú no tienes razón en esto. Claro, no es tan fácil, porque estamos viendo cosas diferentes. Pero de todas maneras, cada vez que tengan razón, recuerden que están en un mundo dual. Entonces, tener razón jala el no tener razón. Es lo mismo. Entonces, ya no le den tanta cuerda, tengo razón. Ya no le den tanta cuerda a ser especial. Y el tercer punto del ego es la muerte. Te vas a morir. Eso también es una gran mentira. Porque lo que se va a morir es mi cuerpo. Y no soy un cuerpo. De vez en cuando, en mi consultorio, veo a alguien que se quiere suicidar. Hoy en la mañana mismo vi a una gente.
Y me dice, me fui caminando por la calle y ya no me importó nada y pensaba tirarme a las ruedas de un camión. Le digo, pero qué pinche muerte tan fea escogiste, ¿no? Y me dice, pues sí, pero como no tenía pistola, pensé que si venía un camión a toda velocidad y yo daba el paso adelante, pues me mataba. Le digo, lo que pasa es que te vas a llevar una sorpresa. Cuando veas tu cuerpo muerto y lo que realmente eres tú es espíritu, la mente, acuérdense, es el elemento ejecutivo del espíritu. Entonces, esa mente que se quería matar estaba llena de ¿qué? ¿Qué tipo de pensamientos tiene alguien que se quiere matar? Cuéntenme. Puros pensamientos negros, oscuros, fatales, tristes, espantosos. Ahí va a dar con todo y espíritu, ¿eh? Entonces le digo, bueno, en cuanto se muera tu cuerpo, te vas a dar cuenta de que tú no te moriste. Y vas a estar en un lugar oscuro, frío, solo. Vas a tener hambre y no vas a tener que comer. Vas a tener ganas de usar el teléfono, no va a haber teléfono. Vas a tener ganas de prender la tele, no va a haber tele. Vas a tener ganas de salir al parque a ver gente. No hay parque ni hay gente. Estás en una oscuridad terrible, con hambre, con frío, solo. Porque no te moriste tú, imbécil. Se murió tu cuerpo. Y entonces vas a tratar de meterte a tu cuerpo otra vez. Y vas a tratar de meter tu cabeza ahí donde estaba la cabeza y vas a tratar de jalar el aire. Pero tu cuerpo no te va a responder porque está muerto. El cuerpo sí está muerto. Entonces tú vas a vagar solo. ¿Quién sabe cuánto tiempo ahí? Hasta que aprendas que eso no se hace. Y entonces, ¿vale la pena suicidarse? Pues no, porque no es el final de nada. Si fuera el final, pues tal vez algunos de nosotros lo consideraríamos, pues ya, me suicido y ya, que eso es lo que piensan los suicidas, pero no es el final. Matan su cuerpo y sufren muchísimo, porque como el tiempo es diferente en esa dimensión de la mente, pues quién sabe cuántos años pasemos ahí, hasta que nos den otro chance de volver a nacer. Entonces, si alguno de ustedes algún día tiene alguna idea suicida, piense en el lío en el que se va a meter y métanse siquiera con conciencia. ¿Sí? Digan, sí, yo me quiero ir al lugar ese oscuro, de la chingada, donde hace frío, donde tengo hambre, donde estoy solo, ahí me quiero ir. ¿Sí? Y entonces váyanse, pero con conocimiento. ¿Sí? Y el que crea eso, les aseguro que no se va. ¿Sí? Porque yo tengo 53 años dando terapia. ¿Y saben cuántos pacientes se han suicidado? Ni uno. ¿Por qué? Pues porque nomás les cuento qué va a pasar y entre que tengo razón o no tengo razón, como si los hago dudar, pues mejor no. Porque yo tenía un abuelo que se murió a los 94 años y era totalmente ateo, era juarista. Y cuando se murió pidió un padre. Y le dije, abuelo, pero ¿cómo pides un padre para confesarte? ¿Estás loco? Tú siempre has sido ateo. Dice, ¿y qué tal? ¿Que sí es cierto esto que ustedes dicen? Dice, yo me vacuno por si acaso. Y se confesó. El perro, después de llevar toda una vida de ateo, dijo, no, pues yo por si acaso agarro el pasaporte, ¿no? Y que se confiesa. Yo le hubiera dicho culebra, pero bueno, era un momento muy malo para decirle culebra. Y sí se murió. Espero que se haya dado cuenta que era una chispa de luz y se haya ido allá. Ya lo averiguaré porque un día yo me iré allá y veré si ahí está mi abuelo o si ya volvió a nacer y está hecho un pendejo por aquí. Bueno, todos volvemos a nacer y no sabemos cuánto tiempo nos tardamos. Sí sabemos que en promedio nacemos un par de veces cada siglo.
Así que hagan sus cuentas. ¿Cuántos siglos hemos vivido aquí en la Tierra? Pues aproximadamente 50,000 años tienen los humanos de vivir aquí. ¿Cuántas vidas han tenido? Miles y miles y miles en las que han sido de todo. Bueno, consideren eso. Y vamos a hablar un poquito de Advaita Vedanta. Ellos usan dos instrumentos. El satsang, que quiere decir estar en compañía de la verdad. Entonces meditan. Y al meditar tratan de dejar ir su yo. Tratan de dejar la noción del yo cuando dejan ir los pensamientos. Entonces los ven pasar y poco a poco se va borrando el yo. Y eso lo hacen en un retiro que se llama satsang. Y es estar en compañía de la verdad. Y el segundo instrumento que usan los Vedantas, que todavía hay practicantes de Vedanta, y yo les he leído pedacitos de Muji, que es un maestro de Vedanta. El otro se llama, déjenme recordar esto, Shravana. Shravana es S-R-A-V-A-N-A, Shravana, es la enseñanza del maestro. Entonces, en un retiro, el maestro da pláticas y los va enseñando cómo dejar ir el ego. Y ahí, meditando en el retiro y oyendo las palabras del maestro, se van acercando a su luz, poco a poco. Y aquí quiero aprovechar para enseñarles una cosa de Vedanta y una cosa de Muji. Miren, está aquí muy claro. Este es un libro de Advaita Vedanta, en el que dice, solo la realidad es. La realidad es el uno, es el cielo. Es lo único que existe. El cielo, Nirvana, Dios, el paraíso, el uno, el Brahman, todo es lo mismo. Es el uno. No se puede decir nada del uno más que es. Pero dice el Vedanta que solo la realidad es. Y dice, fíjense qué cosa tan bonita, demasiada distancia dificulta nuestra percepción. Es difícil distinguir y apreciar los detalles cuando la distancia sobrepasa los límites de nuestra capacidad visual. Nuestra capacidad visual tiene X distancia. Cuando se sobrepasa eso, ya no vemos. Sin embargo, sin distancia, o sea, lo contrario, mucha distancia ya no vemos, pero sin distancia tampoco vemos. ¿Sí? ¿Cómo está esto? Por eso es que no ven ustedes sus pestañas ni sus párpados, porque no hay distancia entre el ojo y ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin distancia tampoco vemos. Y el Jnana Yoga nos enseña que el obstáculo para ver a Dios es de este segundo tipo. Está inmediato. No lo vemos porque está pegadito a nosotros. ¿Ven? Entonces, no podemos ver los párpados ni las pestañas porque no hay distancia. No podemos ver a Dios porque no hay distancia. Dice, ante la distancia podemos hacer algo, como construir aviones, barcos, naves especiales, etc. Pero en la extrema proximidad, la situación se torna imposible. No se puede ver. Ni Dios ni la verdad están distantes. Están pegados a nosotros. El problema somos nosotros, pues, y nuestra dificultad para captar lo cercano. También se llama lo íntimo. Y por eso en budismo, a la frase no sé, es a la que se considera lo más íntimo que hay.
Lo más íntimo que ustedes pueden decir es, no sé. Y entonces eso se completa con, pero hay una parte de mí que sí sabe. Y a esa me dirijo. Entonces, la verdad y Dios se encuentra más cerca de nosotros que nosotros mismos, fíjense. Está más cerca. Y el esfuerzo de la persona para realizar al ser no consiste en superar la distancia, sino consiste en superar la cercanía, la cual con su capacidad hipnótica transforma lo milagroso en obvio y lo misterioso en evidente, envolviéndolo en la gris neblina de la vulgaridad. Nos ocurre con situaciones, lugares y personas. Nos ocurre con Dios, la verdad, la existencia y hasta con nosotros mismos. Ignoramos lo obvio, haciendo que pierda valor e interés. Lo ordinario se extravía en la proximidad de nuestros horizontes y tiende a desaparecer. Y ante la problemática que presenta la cercanía, no queda más que la alternativa existencial de ser. Y entonces el Jnana Yoga nos recuerda no olvidar que no hay distancia, que de hecho somos lo que pretendemos encontrar. ¿Ven? Si lo que pretendemos encontrar ya lo somos. No lo vemos porque no hay distancia. Entonces, de hecho somos lo que pretendemos encontrar, que debido a que lo olvidamos, lo buscamos lejos. Fíjense si no estamos poquito retrasados mentales. Como se nos olvidó, lo buscamos lejos. Y está íntimo, cerquita, está dentro de nosotros. Y entonces lo buscamos lejos, lo buscamos en el futuro y lo buscamos en otro lugar. Vámonos a la India para ser espirituales. ¿Y qué hacen los hindús? Pues se vienen a la Riviera Maya para ser espirituales. Cada quien cree que está en otro lugar, en un lugar más sagrado o en un lugar más elevado. No está donde están ustedes, hombre. Ahorita está ahí. Y entonces buscamos en otro lugar y en todas partes menos donde realmente estamos. Y abandonamos el aquí y el ahora, que es lo único que nos puede dar la puerta donde está eso que buscamos. El aquí y el ahora y por ende la realidad. Y entonces ambicionamos que algo suceda. Olvidamos que Dios, la vida obviamente están ocurriendo, que nada más extraordinario puede ser. Cuando le preguntaron a un maestro de Zen, oiga maestro, ¿cuál es el camino? Él contestó, la vida ordinaria es el camino. En inglés se dice everyday life, la vida de cada día es el camino. Pero no lo ves. ¿Por qué no lo buscas ahí? No lo buscas en cada acto de tu vida. En el acto de ponerte tu pijama en la noche, en el acto de poner tu cabeza en la almohada, o en el acto de levantarte, o en el acto de enjabonar tu cuerpo, o de secarlo, o de vestirlo, en el acto de trabajar. Ahí está. Pero eso lo olvidamos y creemos que está en otro lado. En tu ilusión, crees que algo esconde y oculta de ti la realidad. Sueñas con alcanzarla en un futuro. Nunca olvides que lo que descubras ese día no nacerá en ese momento, sino que ya es aquí y ahora. Obsérvate, porque observando descubrirás que siendo tú mismo la vida, la realidad, te esfuerzas vanamente por obtenerla siendo tú mismo la existencia que tratas de alcanzar. El encuentro con nosotros mismos solo es posible en el presente. Eso no lo olviden. Por eso les dije, el pasado ya se fue, no existe. Y el futuro todavía no llega. Está aquí mismo, en este instante. Entre más chiquito es el instante, mejor. Un instante de un segundo ya es mucho tiempo. Tiene que ser un milisegundo. Es lo que realmente está ocurriendo.
Pero fíjense en una desgracia, no tenemos la velocidad para montarnos en el microsegundo del presente. Siempre estamos un microsegundo atrás. O sea, siempre estamos viviendo en el pasado. Y así no lo podemos capturar. ¿Y cómo alcanzamos velocidad? Necesitamos energía. ¿Y cómo se obtiene la energía? De dos maneras. Con la contemplación de la meditación o con el perdón. El perdón nos da energía y nos da velocidad. Entonces, el encuentro con nosotros mismos solo es posible en el presente. Renunciar al ego es renunciar al pasado, dejar de actuar y reaccionar desde el ayer o desde el microinstante que acaba de pasar. Preguntar quién soy yo nos sitúa en el momento presente. Tu autenticidad no se encuentra en algún lugar lejano. El ser no es un recuerdo, tampoco es una esperanza o una expectativa, no se trata de un propósito o una meta que alcanzar. Situarte en el ser es establecerte aquí, ahora, lo más chiquito que se puede el ahora. Y el pasado fue presente solo mientras lo experimentábamos. Y el futuro será presente cuando lo experimentemos. La experiencia de la realidad se produce únicamente en el presente, en el ahora, en este instante. El ayer y el mañana no son más que ilusión, sueño y fantasía. Pero ahí nos encanta vivir. Nos encanta vivir en lo que va a venir. Ya estamos todos ansiosos porque se acabe el 2020. Pinche año tan feo. Ya quiero que venga el 2021. No seas imbécil, hombre, es el mismo tiempo. Nada más cambió el número. Entonces pensamos que va a ser un año diferente. No, hombre, busque el instante, no el año. Entonces, vivimos ausentes. ¿Qué tal? Vivimos ausentes. Por eso la vía de la sabiduría nos invita a vivir estando presentes, que consiste en vivir cada instante con la profunda realización de que solo podemos quedarnos en el ahora, de que no nos queda otra posibilidad que permanecer en el presente y de que aparte de este momento no hay a dónde ir. Quédense en este momento, no hay a dónde ir de veras. Estar presentes constituye la realización de que la vida no es nuestro añorado pasado o nuestro imponente futuro, sino la existencia consiste solo en este precioso instante y que aparte de este momento, todo es ilusión. El pasado no existe, es ilusorio. El futuro no llega, es ilusorio. Solo este presente está vivo. Y no me estoy refiriendo al presente que puede ser categorizado como tiempo. No, ese no es el presente. Ya que estar presente o ser en él ahora es saltar fuera de la escala de tiempo y saltar a lo atemporal. El microinstante es lo eterno. En el microinstante se salieron del tiempo. Y por eso se le llama el instante santo. Santo quiere decir unido. Instante santo es entrar en la eternidad. Si estamos presentes cada momento de nuestra vida, no precisamos esperar a la muerte física para alcanzar la eternidad. Está al alcance de ustedes en este instante. Chiquitito, este instante. Métanse en este instante y verán cómo se olvidan de todo. Entonces, al respecto, Mooji, el maestro Vedanta del que tanto hemos hablado, dice unas cosas muy lindas. Dice: Padre Supremo, ¿en qué dirección debo mirar para encontrarte? A ti que estás sentado atemporalmente dentro de mi corazón. A ti que llenas cada célula de mi ser entero, con tu presencia, con tu luz y con tu canción. ¿Qué podría separar quien yo soy de quien tú eres?
Libérame del ego y funde mi mente en ti. Funde mi mente en ti, en el instante. Y entonces experimentamos una cosa que se llama morir antes de morir. Y entonces vemos un diálogo entre los alumnos de Mooji y Mooji. Y le pregunta un alumno: estoy tratando de encontrar las palabras correctas, Mooji, para encontrar mi pregunta más clara para ti. Y yo digo: dispara al interrogador, mátalo, quítalo. ¿Sabes? Hay algo imperioso en la pregunta que surge directamente del corazón. No tiene que estar formulada con un lenguaje o una postura filosófica particular. Puede ser la cosa más simple y sin embargo hay un gran poder en su frescura e inocencia. Por lo tanto, la eseidad se apresura a responder a su llamada. Sí, como un profundo anhelo con los brazos extendidos de un niño que llora. Algo adentro se apresura a encontrarse con ello y a absorberlo en sí mismo. La mente raras veces pregunta desde ese lugar. Las cuestiones que surgen de la mente raras veces vienen con esa garra, con esa urgencia, con esa inocencia. Hace algún tiempo, un hombre vino a Satsang, que es un retiro, y pidió verme en privado. Cuando llegó le pregunté por qué razón había solicitado una entrevista personal, y él dijo: es un asunto urgente para mí. Los médicos me dicen que tengo una enfermedad terminal. Dicen que me estoy muriendo. He venido a verte porque quiero morir antes de morir. ¿Entienden lo que le pidió? Quería que se muriera su ego antes de que él se muriera. He venido a verte porque quiero morir antes de morir. ¿Quién más viene con esa urgencia, con ese ruego? Quiero morir antes de morir. Eso sería lo mejor que nos podría pasar a todos nosotros. Y entonces un alumno le dice: Mooji, no estoy del todo seguro de lo que quería decir ese hombre. Y Mooji le dice: lo que este hombre quería decir es: quiero detener los abusos del ego. Quiero que deje de determinar la calidad de mi existencia antes de que caiga de manera natural por sí mismo. Quiero estar libre de la influencia del ego. Quiero poner fin a este estado hipnótico de creer que soy esta persona que va a morir. En algún lugar profundo hay un reconocimiento de que lo que he creído hasta ahora no es verdad. Hay una gran sensación de inadecuación y de concebirme a mí mismo como el mero funcionamiento cuerpo-mente. Siento cierta claustrofobia dentro. Mi ser anhela respirar sin ser acosado por estos pensamientos. Eso es lo que yo percibo que quería decir. Y entonces un alumno le pregunta: ¿y cómo podría conseguir todo eso que quiere? Y Mooji le dice: descubriendo quién o qué es su ser. Uno debe tener clara su propia posición real. Cuando queda irrefutablemente claro que no soy eso en lo que la atestiguación del mundo tiene lugar, yo no soy eso que es percibido, que yo estoy más allá de todas las formas y modificaciones, el efecto del ver seguirá de manera espontánea y tal vez incluso inconscientemente. Recuerdo que Papaji, su propio maestro, le dijo: si deseas ser uno con la verdad, tú debes esfumarte, tú debes desaparecer. Hasta ese momento habían sido años de dicha y alegría. Había habido una sensación de estar inmensamente bendecido, incluso de haber sido elegido como sirviente de Dios. De repente, en presencia del maestro, al oír estas palabras, una gran tormenta surgió en mi corazón. Brotó una feroz resistencia, ira, juicio. Mi mente quería escapar de este degollador, de modo que lo pintó como un charlatán. No puedo rendirme a ti, le dijo.
Ahora bien, si otro maestro más grande, como Ramana, estuviera aquí, yo sé que era él el genuino, no tú. Pero ves, Papaji no estaba instruyendo a mi ego para que hiciera algo especial como desaparecer. Simplemente hablaba desde la verdad. La fuerza que emanaba de ahí expuso al ego agarrándolo por la garganta y éste salió gritando y pataleando. Todo, todo fue la gracia del maestro. El delincuente, el ego, quedó expuesto y fue acribillado. Y a esto le siguió una inmensa paz, un silencio ilimitado y un nuevo amor. Un amor muy poderoso hacia el maestro. Ven, existe en nosotros una resistencia, ¿sí? Algo que se opone a que quitemos al ego. ¿De dónde viene? Pues del ego mismo, ¿sí? El ego no quiere desaparecer. Nos ha tenido atrapados por muchos años. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos? Sí, antes de yo soy, es de donde leí esto. No sé si lo alcanzan a ver. Antes de yo soy. Ahora les quiero leer un pequeño cuentito que dice: durante una discusión sobre la experiencia de Dios, dijo el maestro, cuando se experimenta Dios, el yo desaparece. Así pues, ¿quién es el que hace la experiencia si el yo desaparece? Entonces, ¿es la experiencia de Dios una no experiencia? Es como el sueño, respondió el maestro. La experiencia del sueño solo se conoce cuando el sueño ha terminado. Y esto es cierto. ¿Cuándo reconocen ustedes un sueño? Cuando se acabó. Y otro le dice, quisiera estar con Dios en oración. Y el maestro le contesta, lo que tú quieres es un absurdo. ¿Por qué? Porque cuando estás tú, no está Dios. Y cuando está Dios, no estás tú. Por lo tanto, ¿cómo vas tú a estar con Dios? Es una contradicción, ¿ven? Más tarde decía el maestro, busca la soledad. Cuando estás con alguien, no estás solo. Cuando estás con Dios, no estás solo. La única forma de estar realmente con Dios es estar completamente solo. Y entonces solo cabe esperar que esté Dios y no esté uno mismo. ¿Ven? Es ese ego, ese yo, lo que nos impide ver la presencia de Dios en nosotros. Y ahora quiero contarles un poquito de Zen, pero antes quiero que meditemos sobre una cosa que es muy importante. Yo les dije que no pasábamos de repente del cuerpo al espíritu, sino que vamos pasando por ciertas capas que se hacen más y más sutiles, hasta que en la última desaparecemos en el todo. Entonces, a ver si me puedes mostrar, Jorge, las capas, esas son. ¿Eh? Ven, aquí está el cuerpo físico, es el rojo. No, déjalo ahí. Eso, gracias. Luego está el cuerpo etérico. Ese es el que viaja cuando hacen un viaje astral. Este es el cuerpo astral, el transicional, el amarillo. El verde es el cuerpo mental, transicional también. ¿Qué quiere decir transicional? Que va a cambiar. Y luego el azul es el cuerpo causal, es el transpersonal. Ya se habla de psicología transpersonal, algo que está más allá de nosotros. Luego el azul oscuro es el cuerpo diamante, es en el que se basa el budismo tibetano, es eterno. Y luego viene el cuerpo celestial, que es eterno. Pasamos de esta capa a esta, o sea, del rojo al anaranjado, al amarillo, al verde, al azul claro, al azul oscuro, al morado
Y esto es las transiciones que vamos haciendo de los 7 cuerpos sutiles e interconectados de la conciencia humana multidimensional. Cuando meditamos, podemos salir de aquí de esto rojo y entrar al anaranjado, y con un samadhi más profundo entramos al amarillo, y con uno más profundo entramos al verde. Los otros son difíciles de alcanzar. Estos 3 ya empiezan a representar la iluminación, y cada uno depende de un chakra. El rojo es el chakra de hasta abajo, es el Muladhara, y luego el anaranjado es el que sigue, el Swadhisthana, que está por aquí, por el abdomen, y luego el Anahata, que está en el corazón, y así. Tú tenías una figura de los chakras, ¿no, Jorge? Ahí están, mire. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eran 7 cuerpos, ¿no? Cada uno de esos chakras es responsable de la existencia del cuerpo. El de más abajo es el cuerpo físico. Luego sigue el otro cuerpo. Pero aquí está, con la activación a través del color. Dice, el chakra, este es, ay, a ver si se puede levantar tantito. Es el chakra, ay, ya no me acuerdo cómo se llama este. Bueno, déjenlo ahí. Ahí está la fuerza y la seguridad, porque es lo que mantiene el cuerpo, este cuerpo. Luego viene el chakra sexual, que es este. Ese da la sexualidad, las emociones y la felicidad. El plexo solar es el Anahata, y ese da energía, vitalidad y poder. El chakra del corazón ya da el amor, la confianza y la esperanza. El chakra de la garganta es el Vishuddha, es la comunicación y la expresión de la verdad. Qué cosa que está donde están las cuerdas vocales que nos permiten hablar. Luego el Ajna es el tercer ojo, la intuición, la clarividencia y la lógica. Y el chakra de la corona, que ya no está en el cuerpo, fíjense, está arribita. Cuando se enciende este chakra, estamos totalmente iluminados. Es el entendimiento, la espiritualidad y la conciencia. Y lo que pasa es que la energía, que los hindús le llamaban Kundalini, empieza a brotar desde aquí abajo y se va hacia los lados como serpenteando, así, y la del otro lado así, y donde se cruzan se asciende, otro cruce y se asciende, y otro cruce y se asciende. Ahora les enseño cómo es esto. ¿Qué es un chakra? Vamos a decirlo en palabras de electricista. Es como un generador de energía. El generador lanza unos rayos de energía a los lados. El rojo, evidentemente, lanza los rayos de energía que nos dan la ilusión de ser un cuerpo. Este lanza unos rayos de energía que nos dan la ilusión de traspasar el cuerpo a través de la sensualidad. Karen Leisorek dice que el chakra es el Muladhara. Sí, ya sé que es el Muladhara, pero aquí no me acuerdo qué dice. Creo que dice poder. Pero el caso es que es muy curioso que la energía Kundalini va ascendiendo en 2 columnas, y cada vez que se cruzan por la columna central se asciende. El primero es el chakra de la raíz, sí es cierto. Entonces, ¿podemos pasar el siguiente en donde se ven los canales? Bueno, aquí está cómo el generador lanza la energía hacia afuera y hacia atrás. Aquí están los generadores lanzando su energía hacia adelante y hacia atrás. Y la corona es la que capta toda la energía de todo lo que es. Este es el tercer ojo, el Ajna. Y aquí está lanzando lo visual, y por detrás viene energía desde este resto de chakra, ¿ven? Entonces, lo que quiero enseñarles es, estos conos evidentemente no existen, son figuras
para mostrar hacia dónde salen los rayos del generador. Entonces, aquí están por colores, otra vez desde el rojo, el anaranjado, el verde, el azul claro, el morado. Están un poco desfasados, ¿eh? Pásale el otro, Jorge, por favor. Ándale. Fíjense, esta figura se llama el caduceo. ¿Se acuerdan que es el que trae Hermes en la mano? Ahí ven los dos canales laterales cómo se van cruzando. Cada vez que se cruzan, está arriba de un chakra. Quiere decir que sobrepasaron esto. Este se cruzó aquí con este y ascendió la energía. Cuando se cruzan, asciende la energía. Otra vez se fue este para acá y este para acá, y otra vez se cruzan aquí y asciende la energía por el nadi. Estos canales se llaman nadis. Son los nadis laterales y los nadis centrales. La conciencia va progresando únicamente a través del nadi central. Y esto no deja de tener cierta analogía con el árbol de la vida de la Kabbalah, en donde también hay dos columnas laterales y una columna central por la que se va ascendiendo a los diferentes reinos. Entonces, aquí vemos, claro, estas figuras son hindús, y ellos no se imaginaban cómo es un generador de energía, y cómo lanza sus fástenes para adelante y para atrás, y cómo se van cruzando. Cuando llegan al último cruce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 7, ¿qué representan estas alas? Que estamos libres. Llegaron al final en el ajna, en el tercer ojo que está aquí. Ustedes lo han tocado cuando hacen imágenes, pero cuando se prende el Sahasrara, el sujeto se ilumina. Entonces, nosotros podemos ir llevando esta energía a subir por los nadis laterales y brincamos. Y nuestra conciencia va progresando. ¿Cómo podemos hacer eso? Déjenme decírselos. O lo hacemos por la contemplación o lo hacemos por el perdón. El perdón sube esto, porque cada vez que perdonamos algo porque no está, porque no sucedió, hay un brinquito de energía y nos va acercando cada vez más acá arriba. ¿Pasas la siguiente, Jorge? Eso es. Ahí ven otra vez los nadis cruzándose, ¿ven? Ahí está. Ahí están los nadis cruzándose. Ahí van, ¿ven? Este es el verde. Y llegan al tercer ojo, donde terminan las serpientes. Y aquí está el Sahasrara, que ya nos da las alas de la libertad. Claro, el canal no es exactamente así, porque es un canal sutil. Si ustedes hacen una autopsia, nunca van a encontrar estos canales ni estos generadores. Son pura energía. Solo van a encontrar lo sólido. Entonces, estos son los vórtices en donde está la plena energía del generador, en el mero centro. Y aquí les dicen que en el tálamo está el tercer ojo, por eso les digo que está entre los ojos, pero hundiendo un dedo hacia adentro, y está representando a la glándula pineal. Y hay una figura que se llama, ahorita me viene a la cabeza, pero es lo que convierte la energía de los chakras en hormonas. Fíjense, cada chakra corresponde a hormonas. Este corresponde a las hormonas sexuales. Este corresponde a las glándulas adrenales. Este va correspondiendo a las glándulas, al timo. Y este corresponde a... No, aquí está la tiroides. Aquí está la pineal y hasta acá está la hipófisis. Bueno, lo que saca de esta energía la glándula. Transductor, un transductor es como una cajita con un cono. La energía entra desde la cajita al cono y en el cono sale en forma de hormonas. Las hormonas son los mensajeros de nuestro cuerpo, son lo que estudian los endocrinólogos.
son lo que falla en la vejez. Pero de todas maneras, aquí estamos viendo la interacción del cuerpo de carne y hueso con el cuerpo sutil. ¿Le pasas a la otra, Jorge? Ahí ven a este cuate en plena contemplación. Está tratando de hacer que la energía suba por sus nadis laterales, y cuando sube por los laterales, sube por el central. Y cuando sube por el central, llega al Sahasrara y el sujeto se ilumina. Por lo menos en mapa está muy claro, ¿no? ¿Hay otro? Sí, es lo mismo. Enséñame el anterior, el de los cuerpos, sí. Ahora vamos a meditar. Déjame este de los cuerpos para poderlos dirigir. Pónganse cómodos otra vez y vamos a meditar sobre nuestros cuerpos. Sientan y coloquen toda su atención en sentir su cuerpo. Sientan su cabeza y su cuello, sus hombros, su tórax y su espalda. Sientan su abdomen. Sientan sus muslos y sus caderas. Sientan también sus piernas, sus rodillas, sus pantorrillas y sus pies. Todo eso visualícenlo rojo. Su cuerpo es de energía de muy baja frecuencia, por eso es sólido, es rojo. Vean el cuerpo como si fuera una silueta roja. Pero ahora coloquen su atención en lo que le hemos llamado el jara. Acuérdense, ese limoncito que está en el vientre, el que se llena de energía cuando respiramos. Desde su jara empiezan a experimentar que la energía que ha entrado sale a través de su cuerpo y hace un contorno alrededor de él, que es medio anaranjado. Si se imaginan ese contornito separado como 10 centímetros de su cuerpo y es todo anaranjado. Pues ahora están adentro de un cuerpo un poco más grande, pero anaranjado. Y ese es su cuerpo etérico, que también es temporal, ese se va a ir cuando se muere el cuerpo. Al seguir respirando hacia el jara, sigue entrando energía, yoriki. Y como no sale, empieza a salir por los poros de la piel, traspasa el cuerpo anaranjado y forma un cuerpo un poco más grande de color amarillo. Es un cuerpo que ya vibra mucho más alto, por eso no se percibe. Ese es su cuerpo astral. Ese ya no muere cuando se muere el cuerpo. Es de transición. ¿Qué quiere decir transición? El paso de estar vivo a que su cuerpo muera. Ustedes no. Ustedes van a estar en el cuerpo astral transicional, el amarillo. Visualicen arriba del anaranjado otro cuerpo amarillo como de 10 centímetros. No es trabajoso visualizarlo. Se llena al llenarse el jara de yoriki. Es un cuerpo amarillo que lo rodea y ese es su cuerpo astral. Va a tener una función de transición cuando se muera su cuerpo físico. Transición entre lo sólido de su cuerpo físico y lo sutil de su cuerpo causal o transpersonal. Sigue entrando yoriki y ahora empiezan a sentir un cuerpo más allá del amarillo. Este es verdecito, es un verde muy clarito. Ya vibra muy alto. Ese es el cuerpo mental.
Siéntanlo alrededor de ustedes. Ya es más bien como un huevo, ya no tiene forma de cuerpo. Ese cuerpo mental también entra en la transición entre la vida del cuerpo y la muerte del cuerpo. Los ayuda a viajar en la transición. Y sin ninguna dificultad, dejen que el yoriki los lleve hacia otro cuerpo más que ya es un huevo. Es un huevo azul claro. Ese es el cuerpo causal. Es azulito. Causal es transpersonal, ya no es solo de ustedes. Ya se conecta con otros cuerpos, se funde en otros cuerpos. Pero persiste como cuerpo causal. Sigue entrando yoriki y hay un aura mucho más grande, un huevo más grande, que es azul un poco más oscuro. Ese es el cuerpo de diamante, viene del ajna, y ese ya es eterno, ese siempre ha estado, ese no se va a modificar con la muerte. Los rodea una capa de color azul, ya en forma de huevo. Y por último, dejando que entre más el yoriki, se van a un huevo grande, morado. Ese es el cuerpo celestial. Ese entra en la luz, en el vasto océano de luz deslumbrante, y se vuelve eso. Y se disuelve en la luz, y ustedes están de regreso en su hogar, de donde nunca han salido. Desde ahí están soñando que están aquí. Pero ahí vivimos, ahí estamos en este momento. Y ese cuerpo morado que se funde con la luz, se percibe una enorme paz. Todo es el instante presente, instante, instante, instante. Todo es dicha, no hace falta nada. Todo es amor. Están unidos con todo lo que aman, con todo lo que han amado a través de todas sus vidas. Y ahí pasa un fenómeno con la conciencia. Como ya no hay dos, ya no hay el que es consciente y la conciencia. Es conciencia pura. Es amor, es unión, es lo que nos hace uno. Y es lo que nos hace buscar amarnos aquí en la tierra. Sientan profundamente el amor y la paz de ese cuerpo. Y vean que en ese cuerpo no caben los juicios, porque los juicios son duales. Nosotros nos las pasamos haciendo juicios para preservar el cuerpo sólido. Dejen de enjuiciar. ¿Por qué no hay que hacer juicios? Porque nunca tenemos el cuadro completo. Todos nuestros juicios son erróneos. Sientan la paz del uno y regresen acá. Poco a poquito sientan su cuerpo rojo. Se pasa rápido por el azul claro, el verde, el amarillo, el anaranjado y llegan al rojo. Ese es el cuerpo que ustedes están acostumbrados a ver. Ahí está. Y pueden empezar a abrir sus ojos
lento, y a moverse, lento. Si quieres, ya quita la diapositiva, Jorge. Eso es. Gracias. ¿Cómo estuvo eso? ¿Les agradó? ¿Cómo llegaban los chinos y los japoneses y los coreanos a esta sensación? Meditando. Recuerden que el budismo es una religión que donde llega no quita la religión que estaba ahí. Cuando llegaron los españoles arrasaron con toda la religión que había en los indios e impusieron el catolicismo. El budismo no es así. El budismo se mezcla con la religión que está presente. Por eso cuando viajó al Tíbet se mezcló con la religión Bon, y por eso el budismo tibetano es tan mágico. Pero el budismo que se fue a China se mezcló con el Tao de Lao Tse. Y ahí nació el Zen. El Zen viajó hacia el norte de China, bajó por Corea y entró a Japón. Y los grandes patriarcas del Zen son chinos, coreanos y japoneses. ¿Y qué cosa es el Zen? El Zen, que es una rama del budismo, es lo que les voy a decir. Es una variedad de budismo. Y antes de que se arraigara en Japón alrededor del siglo XII, ya llevaba 500 años en China, mezclado con el Tao. Y el Zen ha sido descrito como un panteísmo, todo es Dios, místico. Es un sistema de metafísica que está impregnado de acertijos que se llaman koanes, que son paradojas. Los Zen, los practicantes del Zen, van resolviendo estas paradojas para evitar el pensamiento dual. La única manera de resolver esos koanes es entrenando nuestro hara y nuestro yoriki a que no piense dual. Y poco a poquito nos vamos iluminando. Cada koan que se pase se ilumina un poquito de nosotros. Y recuerden los koanes tradicionales. Muéstrame tu rostro original antes de que tus padres se conocieran. Entonces uno tiene que ir ante el maestro y mostrarle su rostro original antes de que sus padres se conocieran. Y eso evidentemente no se puede deducir con el pensamiento. Se tiene que sentir en la meditación. Y así se van sintiendo koan tras koan tras koan. Y el logro es que la iluminación no es propiedad de los religiosos budistas, sino puede venir a cualquiera que medite. Y es un proceso metódico el de alcanzar la iluminación como Buda. Se concentra uno en el jhara y alcanza diversos grados de una cosa que se llama satori. El satori tiene 52 grados. El último grado es la iluminación más grande, es la que alcanzó Buda. Pero se van alcanzando pequeños saltos, ¿sí? Pequeños satoris. Y los satoris nos van acercando más y más a nuestro ser real. En el satori, uno puede ver más allá del mundo inmediato al universo original, eterno, al absoluto. Y en el Zen se describe como el gran vacío, la gran vacuidad. Porque así describen a la luz. Y eso es la salvación en términos de Zen. Y eso es el ser absoluto. Y el absoluto se traduce en lo relativo, que son nuestras vidas. O sea, ahí todavía no se llega al conocimiento de que esto es un sueño.
sino se cree que es una expresión de lo absoluto. Y entonces el absoluto, que es la gran quietud, el gran vacío, eso es lo que se alcanza en la iluminación. Yo les he leído diversas experiencias de iluminación, pero les quisiera dar ejemplos de algunos koanes que se usan en el Zen para iluminarse. Por ejemplo, el maestro Ikkyu enseñó su sabiduría desde niño. Una vez rompió una taza de té de su maestro y estaba muy perturbado cuando niño. Y estaba pensando qué hacerle a la taza cuando oyó que su maestro venía. Rápidamente escondió las piezas de la taza abajo de su bata. Y el maestro entró y le preguntó, ¿por qué se mueren las cosas? Es perfectamente natural para las cosas morirse y para la materia que se acumula en ellos se separe y se desintegre, dijo el maestro. Cuando el tiempo le llega a cada persona, todos nos tenemos que ir. Maestro, le dijo el pequeño Ikkyu, mostrándole las piezas. Ya era tiempo de que esta copa se fuera, de que esta taza se fuera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ya era tiempo de que esta taza se fuera. Es el koan. Es lo que ustedes le tienen que responder a su maestro cuando le dice, ¿y qué quiere decir que ya era tiempo de que esa taza se fuera? Eso solo lo pueden resolver si no usan el pensamiento dual. Como este otro, que es muy bonito. Dice, un monje vino con el maestro Nansen y le preguntó, dime, ¿hay alguna enseñanza que ningún maestro haya enseñado? Y Nansen le dijo, sí hay. El monje le preguntó, ¿y me puedes decir cuál es esa enseñanza? Y Nansen le dijo, no es Buda, no son las cosas y no es el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo logran si meten yoriki en su jara y de repente se dan cuenta que quiere decir no es Buda, no son las cosas y no es el pensamiento. Y otro, este es muy famoso, un famoso samurái, un famoso guerrero, llegó al maestro Hakuin y le dijo, maestro, dígame, ¿es verdad que hay un cielo y un infierno? Soy un soldado del gran emperador y soy de su guardia personal y quiero saber si hay un cielo o un infierno. Eso es una estupidez, le dijo Hakuin. ¿Qué clase de emperador tienes tú? ¿Y qué clase de tonto eres tú? Que pareces un mendigo, que pareces un hombre sin honor. El soldado, el samurái, evidentemente se empezó a enojar. Y le dijo, ustedes los samuráis todos son unos estúpidos que se creen porque traen una espada. Y le dijo, como tú tienes una espada ahí y no eres más que un estúpido. El soldado ya no aguanta y saca la espada. Y cuando la tiene en el aire, le dice Hakuin, eso es el infierno. Y cuando guarda la espada, le dice, y eso es el cielo. ¿Qué le quería decir? Que estaba actuando con su ego probablemente, ¿no? Por eso estaba sintiendo insultado. Y estar en el ego es estar en el infierno. Y cuando guarda la espada, ¿qué está haciendo? Una forma de perdón. Y eso es el cielo. Entonces, el maestro le dijo, ahora has abierto las puertas del infierno y las puertas del cielo. Y luego
¿Hay algún otro? Había un maestro que se llamaba Huacuán, y una vez parado frente a la imagen de Bodhidharma, ¿se acuerdan? Bodhidharma fue el que llevó el budismo de la India a la China. También se le conoce como Daruma. Y le dice, en el cuadro, Bodhidharma tenía una barba. Era muy famoso porque su barba era roja. Y le dice, ¿y ahora por qué ya no tiene barba Bodhidharma? Le preguntó Huacuán. Y el maestro le dijo, porque ya no tiene. Que resulta medio obvio, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Qué le quiso decir? ¿Qué quiere decir porque ya no tiene? Y así van pasando uno tras uno. Un monje le preguntó a Joshu, acabo de entrar al monasterio y estoy ansioso de aprender el primer principio del Zen. ¿Me lo podrías enseñar? Joshu le dijo, ¿ya comiste tu cena? El novato contestó, sí, ya comí. Entonces Joshu le dijo, entonces lava tus tazones. Y eso fue todo. ¿Por qué le dijo eso? ¿Ya comiste? Lava tus tazones. ¿Qué querrá decir eso? Que si vamos haciendo las cosas sin mente, nos vamos fundiendo con el todo. Entonces, en estos dichos hay algo de eso. Pero no me quisiera ir, y faltan unos 15 minutos, sin hablarles del perdón. El perdón es la alternativa de lo contemplativo. Y el perdón tiene 3 pasos. Yo les enseñé qué frase decir para perdonar a los demás y qué frase decir para perdonarse, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál es el primer paso del perdón? El primer paso del perdón es bastante simple, pero bastante difícil. El primer paso del perdón dice, el primer paso del perdón real, no del perdón que ustedes conocen, de te perdono porque me hiciste tal y tal cosa. Acuérdense, ese es el perdón destructivo. El perdón real perdona lo que no ocurrió. Entonces, el primer paso es no reaccionar ante lo que me está molestando con el ego, sino detenerme. Recuerden esto, no reaccionen con su ego. Eso no está fácil, porque va en contra de todo lo que han aprendido desde que ustedes recuerdan. Pararse a ustedes mismos, detener su ego, es particularmente difícil para los hombres, porque los hombres tienen un problema, se llama testosterona, y esa nos hace más enojones. Ustedes, las mujeres, tienen testosterona, pero poquita, y entonces eso les permite no reaccionar con su ego un poco más fácil que nosotros. Nosotros tenemos que pasar arriba de la testosterona. Si tú me empujas, adivina qué te voy a hacer. Te voy a partir la madre. Eso es reaccionar con el ego. Y si no reacciono con el ego, ¿qué hago? Lo perdono por lo que no me hizo. Entonces el primer paso es no reaccionar con el ego, ¿no? Por el ego se hacen las guerras. Y parece que el ego no puede hacer nada constructivo, pero es posible escoger al ser. Primer paso, dejen al ego, no reaccionen con el ego, reaccionen con su ser de luz. Y entonces, ese es el primer paso del verdadero perdón. Este primer paso es el más difícil, porque tengo que hacer una elección muy rápida. Ante el que me está ofendiendo, no reacciono con mi ego, reacciono con mi ser, y entonces
es el primer paso que estoy tomando con la firme decisión de cambiar. ¿Ven? Para cambiar, escojo otra vez y reacciono con mi ser. Tengo que reaccionar con mi ser porque si no, no puedo hacer perdón real. El ego no lo puede hacer, pero el ser sí. El ser que ve la verdad, ve que eso que los ofendió no ocurrió. Y entonces perdona. ¿Ven? Eso es el hábito de pensar con su ser más que con el ego. Una vez que han detenido esta reacción automática de reaccionar con su ego, que requiere disciplina y un poco de entrenamiento mental, que es lo que se explica en el libro de ejercicios del curso de milagros. El libro de ejercicios los va entrenando más y más para que reaccionen con su ser. Y entonces ya pueden pasar al siguiente paso del perdón efectivo. Entonces el primero es, no reaccionen con su ego, reaccionen con su ser. Escojan rápido. ¿Cómo reacciona mi ser? Mi ser no ve esto. Mi ser ve a través de este sueño. Y claro que perdona lo que no ha pasado, pues es un sueño. Y entonces, estos pasos se van a fundir uno en el otro. Porque si reaccionan con su ser, entonces conocen la verdad y actúan de acuerdo a la verdad. Y esto es mucho como el concepto del Zen que les acabo de decir. No es una verdad articulada, es una verdad que viene más allá del pensamiento dual. Pero entonces, este paso de no reaccionar con el ego y llegar a reaccionar con el ser es el segundo paso, reaccionar con el ser. Primer paso, no reacciono con mi ego. Segundo paso, escojo muy rápido reaccionar con mi ser que ve pura luz. No ve lo que me hicieron. Por eso puede perdonar lo que no pasó. ¿Ven? Porque si no es como un proceso de hacerse tonto solo. ¿Cómo que no pasó si yo vi que pasó? Sí, pero el que está hablando es el ego. Si reacciono con mi ser, veo el campo de luz y veo que no pasó, ¿ven? Y entonces es automático el perdón real, el perdón que perdona lo que no ocurrió. Segundo paso, reaccionen con el espíritu de luz que hay en ustedes. Para reaccionar con el espíritu de luz, hagan un instante santo, sea un instante micro, y ahí díganle a su ser, dame la mano, ayúdame a reaccionar contigo. Y entonces perdono lo que no ocurre. Entonces, al reaccionar con el ser de luz, están tomando el segundo de los 3 pasos. Y entonces, por eso se llama el curso que dictó Jesús, curso de milagros, porque están haciendo un milagro. ¿Ven? Están convirtiendo el mundo del sueño en el mundo de luz. Por eso es que le llamó Jesús curso de milagros, porque cada vez que perdonamos hacemos un milagro. ¿Sí? Y entonces, el tercer paso, ¿cuál es? Se cachan a ustedes mismos, detienen al ego, reaccionan con el Espíritu Santo y luego, ¿qué pasa? Ver en el otro la propia inocencia. El perdón real ve al otro inocente y por lo tanto me ve a mí inocente. Y entonces van carcomiendo la culpa poco a poco. Es que ustedes no se dan cuenta de cuánta culpa tienen. Yo tampoco. Es una enorme masa de culpa que se parece a un iceberg. Solo le sale la puntita. Y abajo, en el inconsciente, está lleno de culpa. Pero si hacen perdón efectivo, el tercer paso es ver la inocencia
de ustedes en el otro. Lo ven inocente y se ven inocentes. No está difícil, ¿no? Pero sí está. Si fuera fácil, nos iluminaríamos en un instante. Está difícil agarrarse del perdón todo el tiempo. Pero yo los invito a que empiecen a dar sus primeros pasos de perdón efectivo. Y al que le guste meditar, puede hacer una combinación mixta. Puede meditar, que eso es contemplativo, y puede también perdonar. ¿Sí? ¿Qué tal que meditan y perdonan? Con perdón efectivo. Ahí ya van en tren express. ¿Sí? Pero digamos que meditar es difícil la concentración, es difícil la acumulación de yoriki. Sí se puede hacer, me consta que se puede hacer. Pero ¿y si luego lo combinan con perdón? Y se van a perdonar no reaccionando con su ego, buscando el instante santo y uniéndose con su ser de luz y viendo la inocencia del otro para ver la propia. Cierren sus ojos un momentito e imaginen a alguien que les hizo algo. Todos tenemos un candidato. En cuanto les digo esto, ya saben quién. Ese que les hizo, no reaccionen con su ego. Deténganse. Escojan otra vez. Hagan un instante santo con su ser luminoso y díganle en su mente: te perdono por lo que no me hiciste. No me hiciste nada. Te perdono por lo que no me hiciste. Vean lo inocente. No hizo nada. Y ahí ven su inocencia. Y sienten el efecto inmediato. Vean la inocencia de la persona que les hizo lo que les hizo. Vean que no les hizo nada, porque este mundo es un sueño. Es que me robó mi coche. ¿Cuál coche? Es que le pellizcó la nalga a mi mujer. ¿Cuál nalga? ¿Cuál mujer? Es que yo tengo una paciente que no perdona a alguien que mató a su perrito. No había perrito y no había rifle y no lo mataron y lo tiene que perdonar. Todavía no puede porque quería mucho a su perrito y un vecino sacó un rifle y lo mató. Eso ocurrió en el sueño. El vecino es inocente. Por favor, de aquí a la próxima clase, que va a ser en enero, perdonen y perdonen y perdonen. Y van a ver cómo empiezan muy diferente el siguiente año. Empiezan a lavar toda su culpa. Y cuando se haya quitado toda su culpa, van a conocer lo que es la paz. Quedan 6 minutos. Abran sus ojos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Levante la mano. A ver, Manuel Magaña, prende tu micrófono y pregunta. Ya, mira, siempre me viene esto de que del perdón cuando lo has citado, ¿no? No te oigo bien, acércate más al micrófono. A ver, ¿ahí me oyes? Sí. Bueno, cada vez que tocas el tema, bueno, me acuerdo, bueno, estuve casado y así hablé muchas veces con la mamá de mis hijos. Ella me dijo que se había casado nada más porque le dieran la herencia. Y entonces me decía, cuando ya eran los pleitos, entonces, ¿qué quiere? Dice, porque todo era suyo, ¿no? Todo se lo puso a su nombre. Y era suyo. Y fuimos a una terapia de pareja
y pues sí admitió todo lo que hacía, ¿no? Pero yo preferí, le dije, pues, pues todo es tuyo, yo no te vengo a robar ni nada, ¿no? Pero yo la perdono, pero yo no podía seguir con ella, o sea, pero tampoco nunca voy a olvidar eso, o sea, yo vivo muy aparte, se quedó con una casa de 20 por 50 ahí en Cancún, una residencia, etcétera, ¿no? Pero sí la perdono, yo sé que ella, todo lo que me explicaron, lo que tú has explicado, o sea, ella es así y punto, pero yo ya no soporté que fuera ella así, pero yo sí la perdono, pero no olvido, o que también tengo que olvidar también al mismo tiempo. Mi pregunta es, No, no, no. ¿cómo lo hago para olvidarlo? Que la Todo lo que me hizo. que la perdones, Manuel, no quiere decir que regreses con ella. No, pues nunca. Perdónalo, perdónala y vela inocente. Ajá. No regreses con ella. Ajá. No, nunca. El perdón nunca. No te obliga a nada, te obliga a una forma de ver. Si tú alcanzas a ver a tu exmujer inocente, vas a dar un paso gigantesco. No, sí lo he visto así, digo, si ella tenía ese como papel que tenía, o yo le debía algo, ok, yo ya lo pagué, ¿no? Pero nunca lo voy a olvidar, o sea, lo que le hizo a mis hijos y a mí, y quitarle el papá a mis hijos, eso a mí sí me duele, ¿no? Lo que me hizo, yo la perdono, ¿no? Pero sí no lo puedo olvidar, eso es lo único que tengo esa duda, no lo puedo olvidar y nunca voy a regresar No, a ver, con Manuel, ella. no se trata de que olvides. Ajá. Se trata de que dejes el pasado atrás. Deja el pasado porque ya no existe. Tú te aferras de ese pasado. Suéltalo. Ya no pienses eso. En tu presente eso no está pasando. No, ya no está. La gran dificultad es que no soltamos el pasado. Entonces, lo que nos dificulta ver la inocencia es agarrarnos del pasado. Sí me hizo, ¿cómo chingados no me hizo? Claro que me hizo. Pinche vieja. No. Te aseguro que ella es un pedazo de luz como tú, que es inocente. Nada más vela así. Perdónala por lo que no te hizo. Sí, lo he dicho. Te agradezco mucho el ejemplo porque es un ejemplo buenísimo. Ella es parte del sueño. Está soñando. Perdona lo que no es. Y vela, no, sí, ya lo he hecho. Vela en la luz, vela inocente. No te aferres. A lo mejor estás intentando morder un perdón grandote. Vete por muchos chiquitos hasta que llegues a ese. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces. Mariano. Aquí no hay nadie. Cecilia. ¿Quién? ¿Alguien dijo algo? Yo. Galia Salas. Sí. A ver. Aquí sería recomendable que nuestro compañero leyera el libro que nos dijiste la vez pasada, El soltar, dejar ir. Sí, claro. Dejar ir, claro, es muy indicado. Eso es lo que cuesta mucho trabajo, dejar ir. Entonces, no se trata de que regreses con tu mujer, Manuel. Se trata de que dejes ir. ¿Estamos? Bueno, déjenme ver qué jueves regresamos. Está el jueves 7 y el jueves 14. Yo estoy listo para regresar el 7, a menos que haya un show de manos que diga que regresemos hasta el 14. Regresamos el 7. El 6 se coman su rosca y el 7 nos vemos aquí a las 7. 7 a las 7. En otro año. Les deseo muy felices fiestas a todos. Feliz Navidad, feliz Hanukkah. Feliz de lo que ustedes practiquen.